foto es una foto de récords continuos, constantes, del número de turistas que están llegando al Estado español, ¿no? En 2024, como veis ahí, pongo algunas cifras, se registró el récord de llegada de turistas internacionales. 96 millones de personas vinieron de otros países, y el 82% de todas esas personas lo hicieron a través de la avión. Entonces, digamos que la red de aeropuertos de AENA en el Estado es como una herramienta clave para regular o intensificar la llegada de turistas. Asociado al número anterior, en 2024 también AENA registró el mayor número de pasajeros de la historia, o de su historia, 309 millones de pasajeros. Además, siempre hay como una política constante desde el gobierno del Estado español de intensificar la llegada de turistas internacionales. Ahora mismo la mayor parte de turistas internacionales vienen de países de la Unión Europea, pero digamos que el deseo del gobierno es fomentar la llegada de turistas de los mercados asiático y americano, entre otros, porque según las cifras se dejan más dinero aquí que los europeos, ¿no? Y en esa búsqueda activa de fomentar esos mercados, las asociaciones de aeropuertos juegan un papel clave. Y ahora mismo tenemos datos oficiales de AENA hasta abril, pero digamos que ha habido un incremento del número de turistas, número de pasajeros, perdón, de un 5,2% en los primeros 4 meses. O sea que si hacemos la regla de 3 y llevamos ese 5% de aumento, a partir de 2025 estaríamos en 325 millones de pasajeros en los aeropuertos. Es una auténtica barbaridad, muy superior incluso a sus expectativas, como vemos luego. Entonces, esa es la foto. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta ahí, no? Pues esto no es una cuestión, digamos, casual, sino que es el fruto de una serie de políticas en cuanto al transporte aéreo que llevan ejercitados desde las administraciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, durante décadas, ¿no? Y ha sido claramente una estrategia de dopaje del sector aéreo como un sector estratégico para el turismo de masas, ¿no? Basado sobre todo en 3 tipos de políticas. La primera es las ampliaciones de capacidad de aeropuertos, ¿no? Ahí pongo un poco, simplemente desde un punto de vista presupuestario, lo que se ha gastado en los últimos, en el periodo entre 2017 y 2026 se prevé unos 4.500 millones de euros de gasto en ampliar capacidad de aeropuertos, y ahora mismo ya se está avanzando el siguiente, periodo regulatorio, luego lo explicaré un poquitín, pero el presupuesto es de al menos 7.000 millones de euros para ampliar aeropuertos simplemente en los 5 años que van entre 2027 y 2031. Por otro lado, se viene invirtiendo en los últimos 20 años, sobre todo, decenas de millones de euros de dinero público para subvencionar al sector, ya sea a través de, pues en este caso, por ejemplo, del País Vasco, que se subvenciona a Ryanair para que opere en los aeropuertos vascos y no se vaya a otros, pero también se hace a través de acuerdos de publicidad para que las aerolíneas publiciten destinos, pues por ejemplo, un caso de escuela es que Cantabria, en concreto el aeropuerto de Santander, en rutas a terceros países, ¿no? Entonces esto se suele hacer de una manera como muy poco transparente, muy oscura, con dinero público en acuerdos que se le suele llamar de promoción turística o así, pero realmente lo que se está haciendo es inyectarle dinero a las aerolíneas. Y luego, pues hay una política constante de aumentar el número de conexiones y el número de asientos en todos los aeropuertos. Esto siempre se suele hacer, creo que así lo voy a comentar luego, en el caso Navarro, pero siempre se alude a aumentar la conectividad del territorio, para abrir más plazas, y aunque luego las rutas que se abren no son rutas que la gente necesite en su día a día, ¿no? O sea, hay siempre una ruta entre
Alicante y una ciudad de Polonia, eso no es conectividad, eso es aumentar un mercado, ¿no? Y luego otra cosa que se suele hacer es aludir siempre a que las políticas juegan un papel como pasivo, o sea, hay una demanda y nosotros tenemos que responder a esa demanda, ¿no? Cuando realmente lo que está haciendo es lo contrario, o sea, se incentiva, o sea, hay la oferta para que generar demanda. Ahí os pongo algunos ejemplos. El ejemplo de Alicante es una cosa muy representativa porque está ya al borde de la capacidad del aeropuerto. Pero esto es una cosa que se está haciendo artificialmente, pero que además sirve, por ejemplo, en este caso la Generalitat Valenciana para decir es que estamos al borde de nuestra capacidad y necesitamos ampliar el aeropuerto. O sea, hay un elemento un poco manipulador. Y luego, por supuesto, el aeropuerto de Bilbao este verano celebra su primer vuelo directo a Nueva York, ¿no? La conexión Bilbao-Nueva York, que es algo que desde el gobierno vasco se lleva persiguiendo varios años, proactivamente hacia el turismo, negociaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, es casi como que se celebra como un orgullo patrio, ¿no? Puedo decir. Entonces, la consecuencia, pues, en los últimos 20 años ha habido un aumento exponencial del número de pasajeros y también del número de operaciones. Aquí solo he puesto pasajeros, pero realmente también de operaciones, ¿no? Entonces, aquí he hecho una tabla con los 15 aeropuertos, digamos, turísticos del Estado español y los pasajeros la evolución de los pasajeros de los últimos 20 años. En amarillo tenéis los aeropuertos que al menos han duplicado su número de pasajeros, ¿no? Con algunos casos como espectaculares, como por ejemplo el de Valencia, que han más que triplicado, Sevilla, el de Bilbao, pues básicamente lo ha duplicado. Pero digamos que la tendencia, la media, es que prácticamente se han duplicado un 94% de aumento en estos últimos 20 años. Claro, esto no es un proceso inocuo, ¿no? Tiene sus impactos, aunque muchas veces se nos plantea como que da igual lo que hueles, da igual el turismo que hagas, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, algunos de los impactos después de todas esas décadas de dopaje del sector aéreo y del turismo de masas, por ejemplo, en términos de gases de efecto invernadero, digamos que ahora mismo España es el segundo Estado miembro de la Unión Europea por emisiones de su transporte aéreo, por detrás solo de Alemania. En concreto, en 2024, el transporte aéreo en el Estado español emitió casi 23 millones de toneladas de CO2, que equivalen al 65% de todas las emisiones de Suecia. O sea, solo nuestros aviones emitieron el 65% de todo lo que emitió Suecia, ¿no? Y además es que en el caso del Estado español estamos viendo como en los últimos años hay un crecimiento enorme comparado con incluso otros, digamos, principales mercados aéreos y turísticos de la Unión Europea, como puede ser Francia, Alemania o el Reino Unido, ¿no? Luego hay una cuestión que está muy invisibilizada y es, aparte del CO2 que emiten los aviones, es la contaminación, ¿no? O sea, los contaminantes atmosféricos que ensucian el aire que respiramos, ¿no? Y que generan enfermedades. Pues, por ejemplo, uno de los principales titulares, y vemos en los últimos años, es que desde el año 1990, que es cuando se pueden contabilizar las emisiones, los principales indicadores, se ha más que triplicado las emisiones de óxidos de nitrógeno. Esto me parece un dato, pero es que los óxidos de nitrógeno son responsables de enfermedades y de muerte, ¿no? Sobre todo en entornos urbanos. Y otra cuestión muy importante es que los aviones emiten una cantidad exorbitada de partículas ultrafinas, que son las más peligrosas para la salud, porque llegan al torrente sanguíneo, a órganos. Y aquí os pongo un poco las conclusiones de un estudio en el que participamos el año pasado y que hicimos un modelo para cuantificar el número de patologías que el simple transporte aéreo podría estar causando en torno a esos 4 aeropuertos. Pues bueno, son las cifras más altas de toda la Unión Europea.
se contabilizarían unos más de 50.000 casos de hipertensión, 65.000 de diabetes y casi 5.500 casos de demencia que serían provocados por las partículas ultrafinas que respira la gente en un radio de en torno a 20 kilómetros en torno a un aeropuerto. Es decir, que no hace falta estar pegado a la pista del aeropuerto, sino que la contaminación por partículas ultrafinas llega a radios bastante más altos, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos problemas de ruido, que son algunos de... El ruido es uno de los elementos que más movilizan a las poblaciones cercanas a los aeropuertos, con unos datos también de fallecimientos y de hospitalizaciones muy altas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Justificación de municipios y territorios, aquí no voy a entrar porque así ya profundizará en ello. Afecciones medioambientales. Ahora tenemos, no sé si lo veríais ayer en las noticias, que hay una nueva propuesta para ampliar el aeropuerto del Prat y toda la afección, ¿no?, que va a generar, si eso lo consiguen, sobre el delta del Llobregat. Y hay un apartado que es el de tratamiento de recursos que podrían ser utilizados para fines de interés general. Es que ya sabéis que, por ejemplo, las aerolíneas están exentas de pagar impuestos por el combustible que utilizan de la Unión Europea. Digamos que es el único sector exento de pagar impuestos por el combustible. Y eso, por ejemplo, según un estudio, en 2022, pues, el Estado español dejó de ingresar casi 5.000 millones de euros por este privilegio fiscal. ¿Qué pasa? Que ese es el cuadro que tenemos ahora, que ya es, a nuestro juicio, bastante preocupante, pero ahora lo que se quiere hacer desde el gobierno del Estado español, y en concreto desde AENA, es seguir, ¿no? O sea, que esto no acabe. Entonces, AENA tiene un plan estratégico 2022-2026 y lo hicieron en 2021 y fueron muy cautos, ¿no? Porque estábamos recuperándonos de la pandemia, etcétera, etcétera. Pues bueno, el año pasado lo actualizaron con unos objetivos al alza a lo bestia, viendo que había un turismo desatado, que el rebote estaba siendo mucho más fuerte de lo que ellos pensaban, y dicen, bueno, vamos a actualizar los objetivos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que plantearon en marzo del año pasado es que querían adelantar a 2025 la meta de los 300 millones de pasajeros. Bueno, pues como habéis visto, se han quedado bastante cortos porque ya el año pasado hubo 309 y este año va por 325, como veíamos, un poco a la revisión, ¿no? Y luego otra cuestión súper importante es que en el lenguaje muy económico de AENA decían que estaban preparando la fuerte ola inversora para el siguiente DORA, 2027-2031. DORA es el documento de regulación aeroportuaria, es el documento que lo aprueba el Consejo de Ministros, es el documento que dice lo que se va a invertir en aumentar la capacidad de los aeropuertos, ¿no? Dice que ensanchará nuestra base de activos regulados. Bueno, esto en nuestro idioma significa que quieren ampliar 13 aeropuertos. Los 13 principales aeropuertos del Estado los quieren ampliar. Aquí, este es un mapa sacado del plan estratégico de AENA y aquí tenéis en color naranja 4 aeropuertos que se van a ampliar y que ya tienen un proyecto de ampliación escrito. Y luego los puntos oscuros son otros 9 aeropuertos que quieren ampliar justo en ese periodo 2027-2031. Esto no estaba pensado ampliarlo, pero como han visto las previsiones de crecimiento de turismo y demás, pues han dicho vamos a adelantar la ampliación de esos aeropuertos, ¿no? Entre ellos, lo destaco un poco por la cercanía a Pamplona, el de Bilbao. Claro, esto es muy importante, no solo que veamos que lo que va a suponer en cuestiones de aumento de vuelos, sino el interés que hay detrás de esto, que viene derivado de esto que señalo ahí. Esto también son diapositivas sacadas del plan estratégico, todas. Que dice que este incremento de capacidad permitirá también el crecimiento de los espacios comerciales de los aeropuertos. Esto es súper importante porque, claro, los aeropuertos han dejado de ser aeropuertos para ser centros comerciales o máquinas de generación de negocios, ¿no? Aquí tenéis, digamos, unos gráficos con de dónde vienen los ingresos de AENA
Y de los gráficos, la parte verde es lo que viene de las actividades aeronáuticas, es decir, de los despegues y los aterrizajes de los aviones y las tasas que las aerolíneas le pagan a AENA. Pues en 2019 eran casi del 60%, lo que se acaba de ese capítulo AENA. Pero la tendencia muy rápida es que eso va disminuyendo, ¿no? En 2023 era del 47,9%. Y en las cuentas que acaban de aprobar en la Junta General de Accionistas de hace 2 meses, esto ya había bajado al 45%. Es decir, en 5 años ha bajado 12 puntos porcentuales la cantidad de ingresos que AENA saca de las actividades aeronáuticas. Y al revés, ha ido creciendo en la misma proporción de sus actividades comerciales e inmobiliarias, ¿no? Aquí, cogiendo las cuentas que han aprobado los diferentes años, ahí tenéis los capítulos de los diferentes sectores comerciales y de la actividad inmobiliaria y los ingresos en millones de euros que han conseguido, ¿no? Como veis, la variación entre 2019 y 2024 es inmensa, ¿no? Incluso en algunos capítulos la han duplicado. Y ahí hay una columna de lo que, según su plan estratégico actual, tienen previsto conseguir de ingresos de esos capítulos en 2026. En algún caso, están ya muy cerca, como en las tiendas libres de impuestos o el alquiler de vehículos y demás, ¿no? Algunos datos para que os hagáis un poco la idea. En total hay casi 500 locales entre tiendas, restauración y servicios financieros. Esto es súper importante para AENA porque es una fuente de ingresos inmensa, que es el tema del alquiler de coches y los aparcamientos. AENA tiene la empresa de aparcamientos más grande de España, ¿no? Y en cuanto al alquiler de vehículos, de 170 contratos que tenían en el año 2023, el objetivo es pasar a 218 contratos de empresas de alquiler de vehículos. Entonces, y esto lo decía, y además está grabado, está en YouTube, está grabada la actualización del plan estratégico. Ellos mismos decían que necesitan expandir sus terrenos para tener más espacio para aparcar vehículos que puedan alquilar, ¿no? O sea que digamos que hay un interés económico claro de AENA por ampliar sus aeropuertos, no solo para que vengan más aviones, sino para hacer más caja, ¿no? Por todo esto. Entonces, hay una cuestión que, si veis toda la comunicación de AENA, nos dice que todo esto lo está haciendo, pero de una manera muy sostenible, ¿no? Están metidos en no sé cuántos esquemas de certificación de sostenibilidad, del Dow Jones, de índices internacionales. Pero claro, lo que AENA no dice es que el 70% de sus emisiones, es decir, los puntos verdes, son las emisiones que se les llama técnicamente de alcance 3, provocadas por el tipo de negocio al que se dedica, ¿no? Que es los vuelos de los aviones, las operaciones aeronáuticas. Y justo ese porcentaje, esas emisiones, en los últimos 5 años han aumentado un 6,5%, ¿no? Que equivalen a 150.000 toneladas de CO2. Es decir, que AENA dice que ha reducido, y es verdad que ha reducido su huella de carbono por la generación de la electricidad que necesitan los aeropuertos y tal, está poniendo un montón de fotovoltaicas y no está mal, sí, está bien, de hecho. Pero lo que no dice es que a la larga sus emisiones van a seguir aumentando bestialmente porque vienen de donde vienen, ¿no? Y encima quiere ampliar a lo bestia sus aeropuertos. Y por último, y ya para acabar, simplemente desmontar un mito, porque muchas veces nos dicen desde la industria del transporte aéreo en España que organizaciones como la nuestra estamos en contra del turismo y que el turismo se ha democratizado y que cada vez que todo el mundo vuela, ¿no? Y que está muy bien que la gente vuele porque digamos que es una función social también, ¿no? De las aerolíneas y así. Bueno, pues una serie de organizaciones europeas hicimos el año pasado un estudio con sondeos, digamos, demoscópicamente como muy amplios en 6 países de los 5 países de la Unión Europea y el Reino Unido. Y digamos que la gran conclusión es que la mitad de la población europea no vuela nunca por vacaciones al año. O sea, 52%, y se entrevistó gente de todo tipo de rentas, grupos socioeconómicos, etc. Y solo 1 de cada 10, el 11%, vuela 3 o más veces al año por motivos de vacaciones.
Pero además, esto de que todo el mundo vuela es especialmente falso si nos atenemos al grupo socioeconómico, ¿no? Porque vemos que en las rentas más bajas, por ejemplo, en personas que ganan o cuyos ingresos son menores de 20.000 euros, el 70% de la gente nunca vuela. Entonces, esto de que sí, efectivamente ahora vuela más gente que hace 30 años, desde luego, pero es mentira esto de que todo el mundo coge aviones y que, por tanto, establecer cualquier tipo de limitación supone y va contra el interés general. Entonces, como conclusiones, el modelo turístico de masas está cimentado en medios de transporte e infraestructuras de transporte con unos impactos ambientales y climáticos enormes. El tema del transporte aéreo, las ampliaciones de aeropuertos, etcétera, de turistificación, no solo es un problema de ecología, es un problema de salud pública, es un problema de salud de los territorios, del tejido social, de nuestras ciudades, y que necesitamos urgentemente abordar una transición hacia otro tipo de movilidad y hacia otro tipo de turismo, ¿no? Nadie está diciendo que no se pueda hacer turismo, sí que estamos poniendo en duda todas las inversiones y toda la inercia que está cogiendo el modelo turístico de masas y los medios de transporte que estamos asociados a él, ¿no? Y por último, sí, siempre reivindicamos la movilización social y la presión política como fórmula para posicionarnos en contra de este modelo, ¿no? Y justo ayer que se amplió una nueva intentona del gobierno de la Generalitat de Cataluña para ampliar el Prat, pues bueno, quería acabar con estas imágenes de las manifestaciones que tuvieron lugar en 2021 y que, bueno, consiguieron en ese momento frenar la ampliación, porque de nuevo, bueno, pues 4 años más tarde nos vemos en la misma situación, ya hay movilizaciones convocadas y tal, y de nuevo creemos que se puede ganar, que se puede conseguir cosas y que hay un porcentaje muy alto de la población con ganas de parar este tipo de proyectos y de parar este tipo de modelos de estudio. Y con esto acabo. Muchas gracias. Vale. Pues ahora yo voy a analizar un poco este debate o intentarlo en lo que pasa en Iruña. Bueno, primero igual definir un poco, para los que no sepáis qué es NAICO, que es un colegio que forma parte de la red comunitaria Z, es un grupo que nació hace un par de años en unas jornadas internas de la red comunitaria, viendo la problemática que teníamos con la masificación cada día mayor del casco viejo y cómo se estaba cada vez, estaba siendo ya una tendencia, se estaba rompiendo la vida del barrio que había y cada vez hace más un monocultivo centrado en el turismo y en la hostelería en nuestro barrio, que estaba condicionando mucho y cada vez más la vida de los vecinos y las vecinas. Y ahí entra una palabra que como ha dicho, es la de turistificación, que puede ser un poco polémica, pero nosotros creemos que en lo viejo sí que hay turistificación, aunque luego podemos matizar de que puede haber una turistificación más local. ¿Pero qué es turistificación? Pues es un fenómeno reciente, está pasando en los espacios urbanos en los que se condiciona todo el espacio en función de una única actividad pensada en el turista, ¿no? Y se condicionan las propias relaciones internas de ese propio barrio, de ese grupo social, como también sus costumbres, su identidad y toda la economía de ese espacio empieza a girar en torno a una única cuestión, ¿no? Que creemos que es lo que pasa en el casco de Ojo. Por nombrar algunas cosas, bueno, ¿y por qué la turistificación cada vez está más en boga? Porque dentro de algo que yo creo que está muy relacionado con el aumento que ha pasado en los aeropuertos y en los viajes de aviones y demás, que hoy en día el capital necesita reproducirse constantemente y las únicas maneras para reproducirse, para de dinero, generar más dinero en Europa o en el occidente, está centrándose cada vez más en el turismo. O sea, el turismo es la punta de lanza de hoy en día los nuevos empresarios, ¿no? Si tú quieres hacer dinero en Iruña, si quieres ver dinero en Barcelona, ya no vas a estar pensando en hacer una empresa, una fábrica, ya eso no da dinero. Ahora lo que va a dar dinero es tener apartamentos turísticos, tener un bar, tener un hotel. Eso es lo que ahora mismo es lo que más dinero puede generar
en esto. Y cuando ya entramos en dinámicas del capital, lo que genera es una vorágine que cada vez es un aumento exponencial y que se multiplica mucho. Eso quiere decir que pasamos, en el caso de concreto, de nosotros nos sería muy claros de cómo aumentan los vuelos sin multiplicarse en ciertos aeropuertos, porque una vez que empieza esa rueda, cada vez es más beneficio, más, y entonces toda la tendencia va a hacer más. Y en lo viejo lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de los pisos turísticos. El primero, no vaya me corriges si eso, creo que fue en el 2014, el primer piso turístico, o 2013, por ahí. Y ahora mismo, cerca del 3% de todos los pisos o las viviendas del casco viejo son pisos turísticos. Y eso, que después de mucho pelearlo desde el NAICO, desde la red comunitaria y demás, se ha conseguido que se haga una moratoria por parte del ayuntamiento para no abrir los pisos turísticos. Pero ya es una cifra de que en apenas 10 años un 3% de toda la oferta que estaba en alquiler del casco viejo son pisos turísticos, algo que en el 2010 ni se sabía que existía en Pamplona. Pues ahora existe y encima ya tiene un peso bastante grande, y porque se ha limitado, pues una tendencia eso habría sido que dentro de 10 años igual el 20% de los pisos turísticos, que no es una exageración, porque en Barcelona estuvimos en unas jornadas en las que hablando con otros compas y demás, ellos hablaban de limitar en los rankings que era un piso turístico por cada 1000 viviendas, por cada 1000 vecinos, una cosa así que nos llevaba, pues esto nos disparaba lo que tenemos aquí, pero es también una situación muchísimo peor que realmente se está especulando muchísimo con la vivienda con todas las consecuencias que tiene. Bueno, no entiendo un poco porque no tengo justificación, pero con esto lo que quería decir es, bueno, pues de dónde viene todo este tema, ¿no? Y cómo se puede relacionar también con el tema de los aviones. Y hoy en día, pues en el casco viejo de Iruña, para hacernos un poco la idea, pues eso, lo que he dicho, que cerca del 3% de las viviendas son pisos turísticos, el 55% de todos los pisos turísticos de la ciudad están en el casco viejo. Los hoteles, no me sale de memoria la estadística, pero bueno, todos sois de la ciudad, entonces más o menos os hacéis la idea de todos los hoteles que están en el casco viejo. La gran mayoría están en el casco viejo, muchos de los hostales también están en el casco viejo. Tenemos un megaproyecto que es el Hostel Unzo, que hace tiempo estábamos hablando mucho, pero cada vez ya se habla menos de esa institución, pero que es a la hora también un edificio entero donde quieren hacer un espacio para turismo masivo. Y de aquí llegamos a la siguiente parte. ¿Por qué la gente quiere venir a Iruña, ¿no? Ya vemos como que sí que hay una cosa, sí que se está viendo, como que hay un proceso de turistificación abierto en la ciudad, pero ¿por qué vienen, no? ¿Vienen a ver la catedral, vienen a ver las murallas? Pues no. ¿A qué vienen? Pues cerca de San Fermín, lo podemos imaginar, ¿no? Y un ejemplo de eso muy claro que nosotros tenemos es que hace poco hicimos una concentración también por el tema de la escalerica, que la propia campaña del ayuntamiento, la marca Iruña, cómo se vende hacia afuera, hacia el turista, es San Fermín 365. Y sigue siendo así, lo hizo PM y ahora sigue siendo. Y pues lo que evidencia es lo que estamos vendiendo hacia afuera, que es vender la marca de San Fermín los 365 días al año. Entonces, lo que ofrecemos hacia afuera es un turismo que nosotros también lo criticamos mucho, porque si ya todos los turismos masivos generan muchos problemas, este turismo de juerga genera todavía mayores, ¿no? Porque ahora es pues, un monocultivo de solo hostelería, de solo restaurantes, comida rápida, sociedad, juerga todo el día en el casco viejo. Porque la gente no viene a ser de juerga altura, la gente viene a ser de juerga. De momento, y de ahí ya hemos estado hablando un poco, por lo que vemos, y realmente creemos que no es solo turismo, sino que por eso le llamamos turismo en la vida cotidiana, sino que este fenómeno también se restringe mucho a Nafarroa, ¿no? Que en Nafarroa también hace un mal uso del casco viejo, de que muchos barrios se están muriendo porque ya no pueden hacer propio ocio en sus espacios, y sin embargo lo viejo se está asfixiando, pero no podemos obviar de que todos los pisos turísticos se llenan todos los fines de semana y de que las despedidas de soltero, algo que hace 5 años nosotros nos veíamos de lo viejo de guau, esto de las despedidas de soltero, qué tontería. Yo creo que es una vez y me hace un montón, pero ahora es algo que, si os fijáis un día que es un sábado de lo viejo, todos los días hay muchísimas despedidas de soltero, y nosotros ya desde NAICO estamos buscando y en esto, y hemos visto ya empresas mismas que venden un pack para venir a Pamplona, te ofrecen diferentes actividades, de juerga, disfrazarte, no sé qué, para hacer tu despedida de soltero.
Y esto está muy relacionado también con la campaña que se está viviendo, ¿no? Estamos vendiendo tampoco, o sea, pues al final es lógico, si estamos vendiendo los accidentes y 5 a nivel de turismo masivo hacia afuera, en la Fitur y todas las cosas, se ven a Pamplona, San Fermín y a todo, pues luego que te empieza a llegar. Pues mira, que si pasan estos, ¿qué vas a hacer? Qué bien, ¿no? Y esto lo que genera también es una vorágine, ¿no? Cuanto más turistas hay, más gente viene de juerga, más bares abren. Cuando más bares abren, más juerga hay. Entonces la gente viene de la gente, hostia, y se lo pasa muy bien, hay mucha juerga. Y nos convertimos poco a poco pues, en el centro, ¿no? Pues en el Calella del norte o en el centro de juerga de todo el norte del Estado español, pues que van a juerga. Otros sitios se especializan en diferentes cosas, ¿no? Lo que hace un mes estuvimos con los compas de nuestra ciudad en una mesa de y ellos decían que bueno, los tíos se están especializando un poco en la cultura, final, jazz y pues luego también pues en torno al Guggenheim y demás, y nosotros pues somos el espacio donde luego, ¿no? Das a Donosti a ver cultura y luego vas a Iruña y así. Y un poco viendo esto y aterrizando sobre ya antes de ya enlazar también con lo de los aviones, que nosotros también ponemos algunos datos, todo esto tiene nombres y detrás no es simples dinámicas, sino que hay asociaciones que sí que están trabajando activamente y proactivamente por esto. Y no hay que, pues obviamente también, por ejemplo, las concejalías de turismo o los consejeros, o sea, las delegaciones de turismo del Gobierno de Navarra son simples extensiones de ciertos lobbies que están constituidos y que a veces creemos que no existen, pero sí que existen, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues lo que sería la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, AEHN, que son más de 800 empresas del sector hoteles, restaurantes, bares. Lo que hace poco hemos hecho una concentración en su sede, que sería otra asociación, que es la Asociación de Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, ANAPE, que son entre 700 establecimientos y 400 alojamientos. Y luego también hay asociaciones que ya se han generado muy recientemente de pisos turísticos, que por lo menos tenemos que una mismo sí que hay, que tiene su sede en el Casco Viejo, para variar. Creo que son nuevas y que tampoco tienen tanta relevancia, ¿no? Pero estas dos son importantes para ver que esto hay unos intereses, hay una gente que saca mucho dinero de aquí y que se están organizando en torno a eso. Y ya relacionando un poco más ya con la actualidad, un poco con la movilidad, porque ya hace poco sí con el grupo estuvimos hablando un poco, hace poco no sé si la gente se envió en las noticias de que habían nacido una plataforma a favor del TAP de Navarra, que había movido la Conferencia de Empresarios de Navarra, o sea la CEN, que era una plataforma de diferentes empresarios para pedir que se hiciese la idea vasca y se llegase hasta Iruña y se pudiese conectar con las capitales vascas en Madrid y que pues, llegue por fin el TAF a Navarra. Y casualmente, si nos ponemos a mirar de quiénes son esta asociación ProTAF o este lobby ProTAF, quiénes están entre los firmantes, pues justamente las dos que acabamos de nombrar, tanto ANAPE como la de Hostelería, también están firmando y casualmente son parte de esta asociación ProTAF. Seguimos un poco más. Y luego otra noticia que fue un poco más antigua, mirando en el móvil, pues, cosas que es eso. Para mejorar la conectabilidad del aeropuerto, pues la presidenta de Navarra hace poco hizo una mesa de la conectividad aérea de Navarra. Hizo Chivite una mesa de la conectividad aérea que iba a mezclar al sector público con el sector privado. Bueno, pues hasta ahí no te causa ninguna sospecha y luego empiezas a investigar y dices, pues a ver quiénes son. Cuesta mucho buscarlo, porque realmente en la página del Gobierno Navarro tienes la noticia de que han hecho la mesa, pero no te dice quiénes son la mesa. Pero después de buscar, pues te sale que la mesa, los que son, pues aparte del consejero de Transición Ecológica, la presidenta y la Consejería de Cultura y Deporte y Turismo, y aparte de la Universidad de Navarra, la UNE, que está en todos sitios, está por parte del ámbito empresarial, la Cámara de Comercio, y el sector turístico, pues la AEHN, la que he dicho, la Asociación de Empresarios y Hostelería de Navarra, y la CAPE. Pues parece ser que a veces desde nuestro localismo se nos olvida, pero estas cosas y esta mesa se le ha destinado 4 millones de euros para en el 2025 investigar sobre cómo aumentar la conectabilidad del aeropuerto de Noain para que tengan más cosas, ¿no? Porque parece a veces que creemos que las cosas bien dadas, pero no están dadas. La verdad es que no nos damos cuenta, pero hay unos intereses
¿Quién diría que después de la Asociación de Pequeños Hosteleros de Navarra pues está en la Asociación PROTA porque queramos que es libertad? Para que vengan más turistas en Iruña y para que así sus bares sean mejores y puedan abrir más bares y puedan abrir más hosteles. Y porque quieren la Asociación Navarra de Pequeños Hosteleros también que no hay aumento de su rentabilidad, que pueda haber 4 nuevos lazos para el 2026, pues para que ganar un poco esa hegemonía, ¿no? De que Pamplona se pueda convertir pues, en unos hosteleros y no es para que venga más gente en transportes. Pues me parece que es, no sé, pues una empresa de algo cultural, una empresa hasta una empresa industrial podrías entender, ¿no? Los Volkswagen tomen parte, pero quieren que haya, pues, se conozca. No, son los hosteleros y estos están dentro de las mesas de negociación tanto para la ampliación del aeropuerto, una ampliación, no sé, aumentar la rentabilidad del aeropuerto, pero así no se amplía físicamente como para que vuelta. Y bueno, pues ahí estamos un poco más tocados, ya hemos tocado. Pero pues en México sí que estamos un poco cada vez más pendientes de estas cosas, pero sí que animamos un poco a la gente a que cada vez investigue un poco más sobre el tema, porque enseguida rascas un poco y se ven un montón de cosas, de acciones que realmente no te las esperas y que están pasando aquí en Iruña y que realmente no es nada del otro mundo ni una cosa ni algo más claro que no sé qué, sino directamente la noticia te pone que han hecho una mesa para la comercialidad, pero luego no te explican quiénes son esas mesas y ves que están asociados a los hosteleros y puedes saber cosas raras. En el que hay una asociación PROTA y están los hosteleros y una asociación PROTA. Entonces ahí igual es nuestro lobby. En otros sitios, en Barcelona, por ejemplo, el cual tiene un lobby hotelero de grandes marcas hoteleras, nosotros en Iruña pues, nos conformamos y lo que son aquí verdaderamente están ejerciendo como lobbies, pues están siendo cada vez más los hosteleros que son los que están gestionando esta turistificación de esta ciudad, que hay más encaminada si no ponemos límites hacia los aprendices y una pregunta, comentario. No me hago idea, cuando hablas de un 3% de pisos turísticos en el casco viejo, ¿de qué volumen hablamos de pisos? de todos los que están, todos los del total. Sí, pero puede ser el 3%, 1.500, No, son 100. 200, no, 250 y algo. son 150 y algo. Claro, la cantidad de viviendas que en el caso Registrados y que se pueden buscar en el ayuntamiento, ¿no? Si están registrados. Y el primero registrado 2013, 14 a 2015. Yo creo que o sea, es muy llamativo por el hecho de que encima también no todos los pisos están en alquiler. De hecho, Euskal Herria en general es un espacio donde el alquiler, el rentismo no tiene muchos sitios. Muchos son desbloqueados donde la gente y las familias. O sea, ya si haces el porcentaje respecto a los pisos de alquiler versus los pisos turísticos, pues no vamos a hablar, pero eso ya... Y por ejemplo, el anuncio que hubo que en Barcelona iban a prohibir los pisos turísticos que quitar las licencias que les habían otorgado, esa medida la relacioné con que igual el sector hotelero estaba presionando, ¿no? para que eso siguiera así. Eso se está haciendo ya, o sea, que se va a hacer, que repercusión sí, podría ser aquí posible. Es algo parecido, o sea, el titular sí que es así, pero yo creo que en sí lo han dividido Barcelona como en 3 zonas. En una no se pueden poner más, en otras pueden poner más, y hay una tercera zona muy concreta en la que sí que van a hacer una revisión, pero yo creo muy... Bueno, si en un espacio hay más de no sé cuántos pisos turísticos, creo que sí que pueden revisarlo así, no estoy muy puesto. Sí que habrá una presión de los niños. Y que conste como punto de que nosotros también hay propuestas en el momento del proyecto primero nos dejó mucho tiempo que no podían limitar las licencias porque había el tema del Brexit que no se podía modificar y demás. Luego se consiguió paralizarlo, pero ya ni hablar de revisar. Cosa que creo que también es un debate de si en 2015 no hacían falta pisos turísticos, hacen falta en 2020. Pues bueno. Y luego la propiedad, ¿no? De los pisos turísticos, tú lo decís, ¿no? Que igual
decide que tiene un piso de lo que sea y decide sacar ese tipo de rentabilidad, o igual es una persona o una persona con muchos pisos turísticos o una empresa dedicada a inversión, ¿no? Que va queriendo... De eso hay algún dato así de que propiedad. Al principio se comentaba que la propiedad estaba como muy horizontalizada, o sea que era pues eso, una persona que tenía una casa que en vez de sacar alquiler la sacaba para piso turístico. Esto yo creo que se ha ido concentrando poquito a poco, viendo que cada vez hay más nombres de empresas que tienen 4 o 5 apartamentos turísticos agrupadas bajo como el mismo nombre. Pero es cierto que lo que sí hay es la figura de gestor de pisos turísticos que gestionan, pues aquí Clavao, por ejemplo, que son los chavales gastes, llamados emprendedores, que gestionan un montón de pisos turísticos en Navarra y en La Rioja. Y hay otro en tus apartamentos Pamplona, tal, que se dedican a gestionar cientos de viviendas. Y ahí, por ejemplo, hace poco se funcionó un día el barrio Revisión de Hacienda Gene, lo dijo, Rubén García, que es un futbolista de Osasuna, que encima hace gala de que es de izquierda, es de que mira, estoy con los palestinos, no sé qué, ha comprado un bloque entero lo viejo, justo donde los ascensores, la jugó, no sé cómo era, antes era un Lazos, que antes también era un albergue, y va a hacer 19 pisos turísticos. Encima son unos en los que justo la moratoria les pilló cuando estaba en trámites, se fue al juzgado y el juzgado ha fallado, creo que la mayoría de esos que estaban en trámites en el proceso les han dejado con los pisos turísticos. Ya nuestros últimos datos hay que actualizarlos porque estos 19, por ejemplo, no han. Y es un bloque entero más de 19 pisos turísticos en Zaragoza, control de la propiedad, porque luego es que luego es muy hipócrita por lo que venden de, bueno, no, gente, familias y que los pisos turísticos no dan familias a los chicos, o sea, la gente que se ve por entonces el uso de los pisos turísticos en sí. O sea, yo no lo sé. Se habla mucho de que después del COVID que se ha pasado mucho del consumo familiar hacia el ocio y el turismo. ¿Tenéis algún dato en ese sentido? Es decir, que eso también hace que aumente un poco todo esto que estamos hablando. Pues yo no te sabría decir datos, pero sí que hay alguna encuesta que han publicado Oscar y de estos portales tipo Hostel Tour y así, de que efectivamente ha habido como un aumento de la voluntad de las familias por viajar después de la pandemia. Especialmente de las familias, pero no sorprende. Sí, esto. Y además, los datos de llegada de pasajeros y demás, buscar vacaciones y así, sí lo muestran. Lo apunto y a ver si consigo pasaros algún. ¿Y por qué las aerolíneas no pagan impuestos sobre combustible? Gran pregunta. Digamos que la Directiva de Fiscalidad de Energía de la Unión Europea, que es una directiva del año 2003, establece todos los tipos impositivos para las diferentes fuentes de energía calculadas, etc., pero exime justamente del pago de impuestos por combustible al consumo del queroseno de aviación. Esto es porque lo argumentan porque según el convenio de Chicago, que es del año 1944, hay una cláusula que exime del pago de combustibles a las aerolíneas que entran en territorio de la Unión Europea por el combustible que ya llevan dentro, que es una cosa diferente. Entonces, digamos que esto tradicionalmente, desde los años 50 del siglo pasado, se ha promovido la aviación internacional como forma de desarrollo económico de los países, etc. Y entonces se estableció ese privilegio y desde entonces no se ha quitado. En 2021 la Comisión Europea propuso modificar la directiva
bajo todo el paquete legislativo para reducir las emisiones de la Unión, etc. Bueno, pues en diciembre pasado los Estados miembros debatieron eso y lo que proponían era que las aerolíneas pagaran 33 céntimos de euro por cada litro de combustible, que es el nivel más bajo que propone la directiva. Bueno, pues los países se negaron, lógicamente, hubo ahí como un acuerdo entre ellos. Entonces se ha prorrogado hasta 2039 la exención del impuesto. Entonces has dicho, no es un buen momento, es un golpe duro para la industria, para el tal, o sea, la Comisión Europea, que no es sospechosa de ser como muy de izquierdas así, pues hizo esa propuesta digamos que el Consejo dijo que no, que ahora mismo ya se ha acordado que hasta 2039, o sea, entonces digamos que es, ¿por qué? Pues por voluntad propia. Yo, una cosa que os quería preguntar, pero antes quería hacer un comentario que preguntaba a Pupu de Barcelona, porque es que es justo mi tesis doctoral, entonces igual lo tengo un poco bueno mal. O sea, por matizar lo que decías, en Barcelona hay 3 zonas, es una normativa urbanística lo que aprobaron. Hay zonas en las que no se puede crecer, en plazas, no son viviendas de uso turístico, sino en cualquier tipo de alojamiento turístico, y si se cierra algún alojamiento no se puede abrir o recuperar esa plaza. Hay zonas en las que se puede crecer y esas plazas que se pierden se pueden llevar a las terceras, y luego están esos tierra de nadie, que son nuevos desarrollos y que precisamente yo creo que lo que tiene interés es que está vinculado a uno muy claro es el tema de donde va a estar la estación de la alta velocidad de la Meridiana, que es una zona que supuestamente se va a montar un parque lineal muy grande, pero hay toda una operación urbanística de nuevos crecimientos, desarrollos y demás, y eso lo dejaron como en un limbo. Entonces, pues eso está ahí a la espera, era simplemente para matizar lo que has dicho. Yo sí que os quería preguntar, también pensando en el caso de Barcelona, en cómo fue el tema del crecimiento de las viviendas de uso turístico, Macarena y los demás, si habéis hecho algún tipo de seguimiento tipo Airbnb, Booking y demás, de cómo son las plazas, ¿no? Porque hay el juego que hace el BSC es, en Barcelona no hay tantos alojamientos normalizados, ¿no? Porque no tienen licencia, y en Navarra lo mismo, pues no hay tantos porque con licencia, pero no sé cuántas de estas, porque la marca del Airbnb es, bueno, me pones un número inventado y esa es la licencia, y el anuncio lo subo igualmente, ¿no? Entonces no sé si habéis hecho seguimiento con eso, y si luego tenéis presente, no sé si hay de Iruña, en la plataforma Inside Airbnb es una página web de código abierto, lo que hacen es scrapear Airbnb para desvalizar los alojamientos turísticos que están anunciados en la web, ¿no? Y de ahí sacan como datos básicos, rollo, pues cuando es el mismo anunciante, pues para el tema de identificar los multipropietarios, ¿no? Este tipo de cosas, que no sé si lo habéis dicho, no es una cosa por ahí, que es un recurso como muy útil y que además es, bueno, viene un proyecto de una persona, pero que se ha hecho más grande, pero que es algo como súper cercano cuando lo haces a un mail y estás muy abierto a replicarlo por ahí. Me da una pregunta en ese sentido, si conocéis o habéis hecho algo por el estilo. Y a mí eso, o sea, luego yo creo que lo estuvimos en una sociedad importante, pero no hemos hecho nada. Siempre es algo que lo tenemos ahí, que tenemos es que hay muchas cosas. Sí. Había pisos turísticos, de hecho, no nos dejaban apartar porque nos aparecen, hemos dicho, bueno, es que... Sí. Y con el tema de la moratoria en Barcelona fue curioso porque curioso por decirlo de una manera suave, ¿no? Pero antes de que hicieran la moratoria de pisos turísticos, que además fue antes del gobierno de los comunes, hubo un subidón, o sea, debió haber una filtración, esto no es oficial obviamente, pero una filtración de vamos a meter una moratoria para que esto nos vaya a las manos,
y como los meses de antes ves que pega un petardazo increíble, es bueno, ahora por mucho que regules, el mal ya está hecho, ¿no? Porque ya han entrado ahí un mogollón de solicitudes de alojamientos nuevos turísticos y ahora ya, pues, ya está como repartido, ¿no? Entonces eso que apuntabas de si hay un interés latente entre los hosteleros de hoteles de reventar en el mercado de la vivienda de alojamiento turístico, pues no sé si habéis indagado un poco más por ahí también. Es que, pero hay una normativa aquí en Islanda, de hecho europea, en el que regulaban los pisos turísticos solamente a que hubiese posibilidad, o sea, que solo fuesen en el primer piso, y argumentaban que si no las subidas y bajadas por los pisos aumentan las molestias al resto de vecinas, que se quedasen en el primer piso, pero no se reguló los bloques enteros. Después de esa normativa, lo que han florecido muchos son bloques enteros de pisos, y entonces como bloques, un bloque de apartamentos turísticos, pero porque aquí, no sé en qué año fue, que fue la medida con el hostel, se reguló por un cupo de plazas por Manhattan. Entonces, los que son bloques de apartamentos turísticos entran sin cupo de porcentaje por manzana. Lo permite, que permite muchísimo. Yo tenía una pregunta, porque no me ha quedado claro, justo hoy que he escuchado a Salvador Illa, que un poco por encima de la mañana para el café, que tú has dicho como que no estaba claro todavía esa ampliación. Yo he entendido que sí, que la ampliación ya se va a llevar a cabo, pero tiene algo que ver con si Europa dice si se puede ampliar o no porque es una zona protegida. Vale. Sí, yo creo que vamos a parar. Vale. Sí, digamos, o sea, uno de los problemas que tienen es que con la ampliación van a tener que tocar zonas, digamos, con figuras de protección ambiental, no solo de tipo local, sino que están dentro de la red europea de zonas. Entonces, lo que diga Bruselas va a tener muchísimo peso. Y ya en la anterior intentona, Bruselas dio una carta al, no sé si es algo que tome, o sea, a la Generalitat o al Estado español, diciendo que cualquier proyecto tenía que tener en cuenta compensaciones, y además instaba al Estado a cumplir con las compensaciones que no se habían llevado todavía a cabo desde el año 2002 de la anterior ampliación del aeropuerto. O sea, digamos que en ese momento, hace 20 y pico años, cuando se amplió el aeropuerto, adquirió una serie de obligaciones que todavía no han cumplido. Entonces, efectivamente, y de hecho, o sea, ya hay algunos movimientos que estamos empezando como denunciar ante Europa este plan, si se aprueba y demás, por parte del gobierno para... O sea, que hay una componente legal ahí que tiene que... Yo no entendí que ya estaba hecho, pero... Sí, a mí me suena más claro eso. De los datos que están dando de aumento de pasajeros y todo esto, ¿es todo es atacable al turismo o principalmente es porque también hay una dinámica de aumento? No, o sea, digamos que el turismo es un elemento esencial, pero no es solo, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, entre 2013 y 2019, crecieron un 48% los vuelos domésticos. Y ahí, pues, hay muchos, son vuelos por trabajo, por ejemplo. Un estudio de justo antes de la pandemia, calculaba que las empresas en el Estado español se gastaban unos 10.000 millones de euros al año en vuelos domésticos sustituibles por vehículos. Y eso a pesar de que, digamos, el reparto de alta velocidad, por ejemplo, ahora y avión,
en muchos corredores es muy favorable a la adaptabilidad, pero o sea, digamos que ha habido como un crecimiento generalizado, no solo por turismo, pero el turismo es lo que más. ¿Se podría saber cuánto es? Pues sí, yo no te podría decir a la memoria, pero puedo buscar información porque seguramente haya un lugar. Quiero decir que pero apunto. Me voy a ver eso. Y el porcentaje que se hacía referencia del negocio inmobiliario, a eso es que la gente viaja a Nueva York y en el aeropuerto se compra la casa. ¿Qué es? No, eso se refiere más a los terrenos que tiene AENA. Que los edifica, los alquila. Para que luego les hagan cárceles y les dejan a la gente que vive ahí. Pero sobre todo no para uso residencial, sino sobre todo para uso logístico. Ahora mismo, por ejemplo, AENA tiene 3 proyectos de ciudad aeroportuaria en Madrid, Barcelona y Málaga. Por ejemplo, en Madrid tienen 323 hectáreas dentro de los terrenos del aeropuerto que están, que no hay nada y los quieren edificar. Y sobre todo es pues, para, por ejemplo, ya han puesto en la licitación una parcela de, creo que son 32 hectáreas, pues para tipo, ¿cómo se llama? Estados gigantes del comercio electrónico, AliExpress, Amazon y así. Para que ponga ahí como naves y demás para... Entonces lo que hacen es, por ejemplo en el caso de Madrid, están buscando un socio inversor, AENA. AENA les da el derecho de explotación a la superficie de 75 años y en este caso el grupo inversor viene, pone el dinero, o sea, el riesgo de soltar ahí los millones, pero eso se lo queda 75 años para explotarlo. A su vez podría incluso vendérselo a otro fondo, etc. Entonces, con eso hacemos. A eso me refería con mi unidad. Y otra pregunta que os quería hacer, que no sé cómo va aquí en Iberia, es el tema de la tasa turística, que si habéis comentado algo al respecto. Porque en Barcelona sí que se habló y se metió una tasa, pues eso, alojamiento turístico, alquilas una habitación de hotel, pues te cobran un porcentaje y demás, que me resuena mucho con lo que hablabais al principio de tareas de difusión, ¿no? Y todo el dinero que se recauda de las tasas turísticas luego se reinvierte en, o lo que se había descubierto del grupo de Barcelona, de la ADT, si no lo conocéis, que se reinvertía en tareas en actividades de promoción de la marca. Es decir, no en mitigar los impactos del turismo, sino en promocionar más Barcelona, en mejorar las infraestructuras. No sé si... Es que es muy hipócrita el tener, no, sí que hay una tasa por los Sanfermines que van a hacer, pero es que de todas maneras es que es recaudar, pero lo que decimos, recaudar una tasa de Sanfermines supuestamente va a ser para los turistas que vengan a ser una mierda, y con ese dinero que van a sacar el ayuntamiento lo va a invertir en, es que va a hacer para eso, para el turismo, para marcar la coña entre esa gente. O sea, que tampoco es para paliar las consecuencias, que ahora, bueno, que no nos ha hablado también de las incidencias que tiene todo esto en el gasto municipal. O sea, que decir, el ayuntamiento está dando un pastizal en limpiar lo viejo, o sea, realmente, porque también es una de las partes que hemos puesto denuncia y ahora están diciendo, como muy bien, mira, no has puesto eso, lo último que hacen como una intención desde el ayuntamiento, vamos a poner más baños alquilados, tipo los de Sanfermines, que ya están fijos, de jueves, viernes y sábados, en 3-4 puntos de lo viejo. Los viernes, sábados y domingos hay una brigada de limpieza impresionante que para las 9-10 de la mañana ya deja lo viejo como para estar transitable, pero si pasas a las 7 de la mañana por lo viejo a las 8 de la mañana, no se puede pasar, aparte de eso. Que me gustaría que también sacar los datos, que eso no lo he comentado, de cuánto se gasta de municipal, de dinero, la gente invierte, o sea, claro, invierte, pero invierte el beneficio en los hosteleros, pero nosotros estamos pagando en parte de los gastos que conlleva este modelo. Y lo que dices eso, pues no hay, pero también es
como estas cosas de exigir, es que no, tampoco tiene sentido. Para o sea, si el ayuntamiento no promociona pero si está promocionando esto, que te dan un impuesto más para tener un ingreso mayor. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Pues sí, nada, eskerrik asko, bihotez, eta besterik ez izatea, jarraituko dugula tresna zikloarekin irailen, eta urrian eta azaroan, eta bueno, gaiak izango dira mobilitatea, kultura eta beste bat sorpresa, eta bueno, pues que seguiremos con estos ciclos de profundizar en temas de consumo y intentando hacer además, bueno, pues una parte así como más de datos de conocimiento, ¿no? De poder conocer para después poder integrar y después pues, poder realmente cambiar nuestros hábitos de consumo o poder tener la opción de conocer qué es lo que hay detrás de cada mesa pues para poder hacerlo y aportar desde ahí pues esta pequeña parte que nos toca a las personas, que quizás no sea la panacea del cambio global, pero nosotros estamos muy convencidas de que importa mucho más de lo que nos quieren hacer creer y seguiremos empeñadas en transformar el consumo por una realidad social y ambientalmente más saludable. Así es, gracias.